que esta manera de parodiar o de caricaturizar, a veces de criticar a manera de mofarse de algunas cosas, ya coqueteaba a lo mejor sin querer con esta forma de periodismo no escrito, pero que también ha sido a través de la comedia. Mira, yo creo que Monsiváis no se mofa. Y aquí en el libro hay tres figuras retóricas que es muy importante, bueno, sí, recursos que es muy importante ver las semejanzas y diferencias: la parodia, la ironía y el humor. Entonces, claro, en Monsiváis hay más de ironía Sí. que de humor. Okay. Pero claro, a veces, digo, llega a generar cierta hilaridad lo que dice, lo que te cuenta, las historias. Te pongo un caso: la última crónica ensayo de su segundo libro, que es Amor Perdido, es el relato de lo que fue el primer desnudo en teatro en México, o semidesnudo en teatro en México, en la década de los 70. Entonces, narra un semidesnudo que hace Isela Vega en un montaje en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, el hecho pasa a principios de los 70, Monsiváis lo publica en Amor Perdido, que es del 76, o sea, imagínate tú. Y bueno, digo, nada más para explicarme lo que quiero decir. Entonces, la escena es en la que llega Isela Vega, hay un semidesnudo, ella está semidesnuda en un teatro en Tuxtla Gutiérrez, el público masculino se empieza a excitar, y en una de esas el público empieza a subir al escenario a querer pues, violar, me imagino, a Isela Vega. Isela Vega, con un látigo en la mano, empieza a agarrar a latigazos al público. Esto fue un hecho que, por supuesto, a los días siguientes salen los periódicos, pero Carlos Monsiváis hace una crónica ensayo a partir de este hecho, en la que diserta sobre la evolución del lenguaje en los espectáculos. Entonces, yo me moría de la risa, como no te puedas imaginar, cuando yo leía esto. O sea, es obvio que la crónica ensayo no es para hacerte reír, pero la situación misma es chusca. Sí, La situación misma es chusca y lo evidencia. Y eso es decía García Márquez que la finalidad de la literatura latinoamericana no era crear ficción, sino hacer creíble la realidad, que de suyo ya era ficción. Fíjate, me llama mucho la atención esto. Digo, por ejemplo, él lo comenta en su autobiografía temprana. Él dice que cuando él se dio cuenta que no podía hacer absolutamente nada para cambiar el régimen político de la época, hay algo que sí podía hacer, que era mofarse y morirse de la risa de la política y de los políticos. Y eso es lo que hace. Por ejemplo, tuvo una columna, la famosa columna Por mi madre Bohemios, donde se la pasaba mofándose, riéndose, parodiándose dichos de políticos que decían cosas así como muy circunspectos, muy seguros de sí mismos, que eran para morirte de la risa. Pero el libro se llama Otros rituales de la ubicuidad, porque ubicuidad quiere decir que es una persona que aparentemente puede estar en todas partes. Entonces, con Monsiváis muchas personas decían que daba la impresión que podía estar en todas partes, y que efectivamente casi lo logra. O sea, en la mañana podía estar en una manifestación, en la tarde en una conferencia en alguna universidad, y en la noche ir al Teatro Blanquita a hablar sobre cualquier otra cosa, ¿no? Entonces daba esa impresión de poder estar en todas partes. Este juego entre lo oculto, entre lo aparentemente abigarrado de su escritura y al mismo tiempo la sobreexposición, me parece que es una dialéctica interesante, particular. Entonces, a mí esto me genera una fascinación. Por eso, quedarme únicamente con el Monsiváis literario, que por cierto es el menos conocido, hay que decirlo, porque la gente conoce al Monsiváis público, pero no conocen a este Monsiváis abigarrado. Pero ¿qué pasaría si generamos unos vasos comunicantes para recorrer cada uno de estos sistemas? Por eso defino a Monsiváis como un polisistema. Y por eso mi libro, de alguna manera, trata de dar cuenta de ese polisistema. Y para este programa, ¿tú consideras que Monsiváis era bohemio, pensando en Amor Perdido, por ejemplo? No, bueno, absolutamente. Hace poco, creo que fue el año pasado, hubo una exposición de la parte musical de Monsiváis en el Museo del Estanquillo. Y bueno, de acuerdo a la exposición, creo que Monsiváis tenía como más de 150 discos de boleros, hace un listado más o menos ahí en la exposición del gusto musical de Monsiváis.
Y bueno, invito, creo que el Museo del Estanquillo sacó un libro sobre la exposición, invito a los amables seguidores a que puedan adquirir este libro. Es impresionante, pero por supuesto que sí. Además, por ejemplo, ahorita me viene a la memoria, Monsiváis fue, que digo que era muy excéntrico para ciertas cosas, sale como extra en un videoclip de Luis Miguel, ¿sí? Donde Luis Miguel creo que canta un bolero. Sale como extra ahí, lo he sentado, etcétera. Entonces, absolutamente, no me cabe la menor duda que si siguiera vivo, sería un asiduo de nuestra querida cueva. Y de Rodrigo de la Cadena, por supuesto. Oye, ¿podemos descubrir a ese Monsiváis bohemio en este libro? Mira, el libro no está centrado en la parte musical, pero en el capítulo 4, cuando hablo de migraciones de los medios de comunicación, que es un término que él usa en su ensayística a partir de los 90, habla de las migraciones radiofónicas, de las migraciones del sonido, cómo fue evolucionando, etcétera. Entonces, hago una síntesis de lo que Monsiváis dice a propósito de la radio, a propósito del bolero. Por ejemplo, yo alguna vez le creo, me parece que se lo llegué a enviar al buen Rodrigo por WhatsApp, un texto que hace Monsiváis en los 80, donde dice la canción, la agonía interminable de la canción romántica. Es decir, cómo esta tradición de la canción romántica, que en los 80, que ya claramente hay cambios en la sensibilidad de las audiencias, persiste. La gente sigue conectándose con eso. Pero Monsiváis acusa de que la canción romántica, aunque todo el mundo o muchas personas la quieran dar por muerta, en realidad sigue viva. Sigue viva. Y mira, por ejemplo, a mí en los 80 un maestro del conservatorio nos decía que la música clásica nunca iba a morir, porque quienes en ese entonces éramos jóvenes y estábamos estudiando música, entre comillas o mal llamada clásica, íbamos a llevar a nuestros hijos y eso así sucesivamente. Aquí incluso mucho mejor en el caso del bolero y la música lírica, porque casi es una necesidad comunicativa que las personas tenemos para expresar nuestros sentimientos. Sí, exactamente. Entonces, eso es. Y por ejemplo, Monsiváis, que no era precisamente un Don Juan, ni muchísimo menos, pero era una persona culturalmente muy sensible, de las migraciones de la sensibilidad, y ahí estaba la música lírica, ahí estaba el bolero y los géneros de la música romántica, que también abordó. Este libro está hecho o pensado para que lo lean académicos, cualquiera, o quién debe leerlo y por qué. No necesitas ser licenciado en sociología, en antropología o en historia para poderlo leer. Y me parece que ese es el caso. Yo creo que cualquier persona con interés en la historia cultural mexicana puede leer ese libro. Si de manera adicional tú tienes intereses particulares vinculados a las cuestiones que he mencionado a lo largo de esta entrevista, pues va a ser un plus. A fin de cuentas, el texto te ofrece la posibilidad de escoger de él los asuntos y temas que tú quieras. Yo obviamente recomendaría leer el primer capítulo para tener ese background general en torno a quién es Carlos Monsiváis, pero ya después de eso te puedes mover libremente por las temáticas que te puedan generar curiosidad, ¿no? Y bueno, pensando que tampoco me van a escribir miles, pero aquellos seguidores tuyos que puedan tener alguna duda con respecto al libro, pues será un verdadero placer poder comunicarme con ellos también, que me contacte y pues, poder eventualmente... ¿En dónde te puedes contactar? Pues mira, puedes contactar en todas mis redes sociales, en Twitter @TaniusCaram, en LinkedIn, en Facebook soy como caram.académico. ¿Algún correo? Y por supuesto el correo institucional tanius.caram@uacm.edu.mx. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Mira, el libro físicamente está en los puntos de venta los puntos de venta que tiene el área de publicaciones de la UACM, que es donde lo he visto. Están en los 5 planteles que tiene la UACM. Para conocer estos puntos de venta pueden visitar www.uacm.edu.mx. Tiene 5 planteles, pero también ofrezco para los seguidores del podcast Bohemios Necios que vayan a mi cubículo de Avenida Fray Servando número 92, que me digan que oyeron esta entrevista.
con mucho gusto voy a obsequiar 10 ejemplares Muchísimas gracias. a tus seguidores, nada más que se identifiquen como seguidores del podcast. Estoy en Fray Servando 92, cubículo 214. Digo, bueno, Sí. ahí muy cerca del Metro Isabel la Católica, 2 calles, entonces pueden ir. Dicen que me van a buscar, se identifican como seguidores y será un placer obsequiarles un ejemplar. Tanis, muchísimas gracias, ha sido un honor y nos has revelado muchísimo. Ya creo que tenemos todos muchas ganas de leer el libro. Yo te agradezco mucho de presumir que ya tengo mi ejemplar y en este momento me lo va a firmar el doctor Tanis Karam, especialista y doctor además en medios de comunicación. ¿Quién mejor que tú para podernos explicar más a fondo la obra de... Pues gracias, Vania. de Ojalá esta Monsiváis. sea una invitación, en primer lugar, a la lectura de la obra de Carlos Monsiváis y, en segundo lugar, pues digamos, a un acercamiento. Creo que el texto, si por alguna razón has intentado leer un libro, por ejemplo, alguna vez alguien me preguntaba, oye, ¿por dónde empezar la obra de Carlos Monsiváis? Pues empieza por esas crónicas de hechos que por ejemplo, hay una crónica que hace en el 2007, hubo un fotógrafo inglés que vino a hacer unos desnudos muy famosos al Zócalo y demás, y Monsiváis tiene una crónica sobre eso. Por ejemplo, las crónicas sobre los temblores, digo que no es precisamente que ha ido en la Ciudad de México, digo, pueden ser estas grandes temáticas, pueden ser puertas de acceso, ¿no? O estos textos, digamos, particularmente simpáticos por las temáticas, y yo esperaría que mi libro sea un contrapunto para que tú puedas degustar y disfrutar mucho más pues estas otras crónicas escritas de una manera pues prodigiosa y única. Realmente, pues estaremos muy pendientes, Tanis, muchísimas gracias por todo y por favor, que siga el libro. Gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias, un gran abrazo a todos ustedes. Gracias, Tanis, nos escuchamos en la siguiente emisión.